Personas que no tienen la fuerza, ni el conocimiento necesario para lograr algo, pero lo consiguen porque tienen la disposición. Personas que no tienen piernas o brazos o que sus órganos no son aptos para actuar, nos dan ejemplo de superación, estaban dispuestos a conseguir muchas cosas y lo han logrado. Muchos de ellos hoy son profesionales, personas de éxito, y muchos teniendo todos los órganos de su cuerpo completos, son inútiles y viven de la caridad de los demás. No hay peor parálisis que la parálisis mental. En la parábola del sembrador, Cristo no quiere enseñarnos sobre técnicas de siembra o el tratamiento de las semillas. Nos habla sobre la tierra que recibe esa semilla. En muchas ocasiones una buena cosecha no depende de la forma como se siembra o de la clase de semilla, depende de la tierra. De nada sirve ser el mejor sembrador o utilizar la mejor semilla si la tierra no es apta o no está dispuesta para recibir la semilla y hacerla producir. Para nosotros como cristianos la tierra es nuestro corazón y nuestra mente. 3 formas de pensamiento que nos llevan al fracaso y una sola forma que nos lleva al éxito. 3288. 1. Junto al camino. V4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. V19 Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto es personas sin interés, indiferentes a lo que les sucede, sin ganas de luchar, personas no mentalizadas para el éxito, pero sí mentalizadas para la derrota. 2. Pedregal. V5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. 20-21 Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. 13-21 Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es personas guiadas por las emociones. Personas sin carácter, sin raíz, se mueven de acuerdo a las circunstancias. Este tipo de personas se los ve bien solo cuando las cosas les sale bien, pero están mal y se sienten mal cuando las cosas no salen como ellos quieren. Esto las convierte en personas no confiables, en cualquier momento te pueden abandonar. Son expertos en comenzar cosas, pero nunca las terminan. Las emociones hacen que estas personas vivan de manera desordenada, no se ajustan a un plan o a un proyecto. 3. Espinos. V7 Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. 22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Esto es la ambición, los afanes de esta vida, el solo pensar cosas para sí, hace que se olviden de los demás. Los espinos absorben los nutrientes de la tierra haciendo que las plantas que están a su lado se ahoguen. Hay personas que por su forma cederle absorbe la vida a los demás, los enferma, los estresa, y hace que todo lo que esté a su alrededor sea infeliz. Una pareja de ancianos que vivían junto a mi casa, cada vez que peleaban, ella le decía ladrón de mi juventud y ella tenía razón. Hay personas que viven tan mal en su amargura, que le roban a su pareja y a su familia la calidad de vida y los condena a vivir como él. Lo único que puede llevarnos a una vida de éxito es si tenemos una mente y un corazón dispuesto. Y esto es ser una buena tierra. V8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por 1. 23 Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60, y a 30 por 1. Una tierra tratada es aquella que impide que la semilla sea contaminada o infectada por los diferentes microorganismos. Una tierra buena es una persona dispuesta y mentalizada al éxito, mentalizada para ganar. Las grandes victorias se las consigue primero en la mente. Solo si tú y yo estamos dispuestos, conseguiremos grandes cosas. Si tú quieres, Dios también quiere. Esfuérzate y conseguirás lo que tanto anhelas. Recuerda, 3289. Que una persona dispuesta es una persona confiable para Dios y para los hombres. Imagínate lo que Dios podría hacer con un corazón dispuesto. Si tú vas a la congregación con tu corazón dispuesto podrías ver su gloria y sus maravillas. Salmo 108. 1 Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Cuando no hay esperanza, by Pastor José Luis de Joy. Summary. Nosotros no vivimos nuestra vida para estar desesperanzados, desanimados o desesperados. Sin embargo, muchas veces nos sentimos así. En lo profundo de nuestra alma, sentimos que la vida nos está haciendo una mala jugada. Nuestro camino está lleno de oscuridad.
Nosotros no vivimos nuestra vida para estar desesperanzados, desanimados o desesperados. Sin embargo, muchas veces nos sentimos así. En lo profundo de nuestra alma, sentimos que la vida nos está haciendo una mala jugada. Nuestro camino está lleno de oscuridad y desaliento. Nuestra fe se ve nublada muchas veces por la duda, y no podemos hacer nada para evitarlo. Los seguidores de Jesucristo estaban pasando por momentos difíciles. Era ya muy tarde, era de noche, y además estaban en el desierto, no tenían ni la más mínima esperanza de encontrar alimento en ese lugar. 15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos estaban preocupados, pero Jesucristo les responde de la manera más sencilla pero maravillosa: mientras estén conmigo no tienen que ir a buscar. 16 Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Los discípulos quedaron asustados cuando les delegó a ellos el darles de comer. Juan 6:5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Lo que ellos no sabían es que Jesús los estaba probando. Juan 6:6 Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dios sabe perfectamente qué hacer, Él solo quiere probar nuestra fe. No te preocupes, solo confía en Él. Lo que miran nuestros ojos físicos es lo que muchas veces impiden ver un milagro. Mateo 14:17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué miras en esa dificultad que estás pasando? Solo problemas u oportunidades para surgir. Lo que motivó a Jesús para ayudarlos fue la compasión que sintió por ellos. 14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó 3,290, a los que de ellos estaban enfermos. Lo que mueve el corazón de Jesús a tener compasión por su pueblo es ver cómo se esfuerza por buscarlo. 13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ellos, aunque estaban muy lejos, fueron a buscar a Jesús a pie. Como lo buscamos nosotros. Hoy en día se vive un evangelio cómodo, facilista. Siempre argumentamos que vivimos lejos, que estamos muy cansados, que no tenemos para el bus. Ellos se fueron a buscar a Jesús a pie, pero sabían que la ganancia la obtendrían al estar en la presencia de Jesús. ¿Cómo se realizó el milagro? 1. Jesús dio un paso de fe. 19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Jesús ya daba por hecha la multiplicación, los invitó a recostarse, es decir, les dijo: tomen asiento, que ya viene la cena. Esto es llamar lo que no es como si fuera. Romanos 4:17 Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 2. Se dirigió al Padre. 19 Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo: para Dios todo es posible. No importa por qué problema estés pasando, confía en Jehová, para él todo es posible. 3. Bendijo los panes. 19 Bendijo, y partió: bendice tú a la cena, y por muy escasa que esté. Verás cómo se multiplica. Esto no quiere decir que tendrás bodegas de alimento, esto significa que lo que tengas durará por mucho tiempo hasta que tengas otra vez la provisión. El milagro de la multiplicación sucedió en las manos de los que repartían. Cuando Jesús oró, no cayeron toneladas de panes y peces, lo que sucedió fue que ellos empezaron a repartir lo que tenían, el pan y los peces nunca se agotaron, y en las manos de los que creyeron sobró en abundancia. 20-21 Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 14-21 Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En los momentos en que ya no hay esperanza es donde Cristo quiere que actúes. No necesitas tener grandes cosas, con fe bendice lo poco que tienes, disfruta lo que tienes y pronto verás la multiplicación. No necesitas estar en una gran iglesia para servirle a Dios. Empieza ahora y pronto verás la iglesia y tu vida en bendición. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Tú eres lo que piensas. Mateo 15 by Pastor José Luis de Joy. 3291. Summary. Jesús está interesado en tu mente y tus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque lo que pensamos tiene un gran impacto en cómo actuamos. Eres lo que piensas. Por lo tanto, cuanto más sanos y verdaderos sean tus pensamientos, más sana será toda tu vida. Pero tú eres lo que piensas. Mateo 15.
Jesús está interesado en tu mente y tus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque lo que pensamos tiene un gran impacto en cómo actuamos. Eres lo que piensas. Por lo tanto, cuanto más sanos y verdaderos sean tus pensamientos, más sana será toda tu vida. Pero cuanto más fatalistas, negativos y negros sean tus pensamientos, más te enfermarás. Veamos algunas cosas de las que nos pasan y muchas veces no sabemos por qué. ¿Por qué te deprimes? Porque más allá de las situaciones que hayas vivido, piensas en todo lo triste, lo doloroso y lo que está mal. Te ves a ti mismo como víctima y sufres. ¿Por qué mantienes el rencor y la falta de perdón? Porque piensas una y otra vez en lo que te han hecho, y cuanto más lo piensas, más herido te sientes y mayor es tu enojo y deseos de vengarte. ¿Por qué fracasas cuando emprendes alguna actividad? Porque piensas que no podrás hacerlo bien, que no eres suficientemente capaz, o que a otros les irá mejor que a ti. ¿Por qué te aíslas de la gente y te encierras en ti mismo? Porque piensas que todos son unos falsos, que no se puede confiar en nadie, o bien, que no volverás a permitir que nadie te lastime. Pensar correctamente es vital para vivir correctamente y tener éxito en todo lo que emprendas. Pensar correctamente es pensar como Jesús piensa. Es funcionar de acuerdo a los pensamientos de Jesús. 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si quieres tener una vida renovada, renueva tu mente. Efesios 4, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La mente tiene el poder de crear las cosas antes de que sucedan, por lo cual es necesario que dediques tu mente a pensamientos de éxito, de salud, de bienestar, de prosperidad y de gozo para que de esta forma puedas atraer a ti la vida que deseas. Dios quiere sanar nuestra mente, cambiar nuestra forma negativa de pensar. Dios dice en su palabra que el débil debe aprender a sentirse fuerte. Joel 3, 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil. Fuerte soy. No dejes que otros dañen tu manera de pensar. Mateo 15, 1-2. Entonces 3292. Acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, 15, 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Lo que hay en nuestra mente es lo que contamina o vivifica nuestro cuerpo. V 17-18. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? 15, 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Nuestro comportamiento es producto de nuestros pensamientos. V 19-20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 15, 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Solo recuerda que eres lo que quieras ser, lo que quieras pensar de ti mismo, lo que quieras crear y creer de ti mismo, no importa lo que la gente diga, esa elección y ese poder lo tienes tú. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Cuando el amor se hace costumbre, by Pastor José Luis de Joy. Summary. Cuando comenzamos una actividad comercial, estudiantil, sentimos gozo, o en una relación amorosa, sentimos que cada beso nos hace volar, cada caricia nos hace suspirar. Pero pasa el tiempo y en algunos ni siquiera mucho tiempo. Cuando comenzamos una actividad comercial, estudiantil, sentimos gozo, o en una relación amorosa, sentimos que cada beso nos hace volar, cada caricia nos hace suspirar. Pero pasa el tiempo y en algunos ni siquiera mucho tiempo. Cuando empiezan los problemas, por el trabajo, las obligaciones, en algunos la falta de dinero, el todo es que ya no tenemos tiempo para hacer las cosas que se hacía antes, ahora todo lo hacemos deprisa, con afán. Se hacen las cosas solo por cumplir, hasta que llega lo terrible, lo inesperado, con lo que acaba con toda buena relación. La costumbre. Ya los besos no nos hacen cosquillitas, las caricias no nos erizan la piel. Todo nos molesta, hasta que comienza un periodo de retroceso llamado desamoramiento. Poco a poco se va perdiendo el amor, y sorpresa, ya no nos vemos como una pareja apasionada por el amor, ahora parecemos un par de hermanitos, y lo que es peor, hermanitos en conflicto. ¿Qué hacer para que el amor no se haga costumbre? Lo más prudente es recurrir a nuestros recuerdos. ¿Qué quiero decir? Lo primero que debemos recordar es, ¿qué me enamoro de él o de ella? 3293. ¿Qué la enamoro de mí, a ella o a él? Si logramos recordar estas cosas y las volvemos a poner como parte de nuestra vida, lograremos estabilizar nuestra relación, y podremos vivir en felicidad otra vez.
si a tu vida cristiana ha llegado el desánimo, o la costumbre. Entonces recuerda las maravillas que Cristo ha hecho en tu vida, recuerda de dónde te sacó. El agradecimiento debe ser la fuerza que nos motive a buscar de Jesucristo. Que suceda esto en la vida de una pareja no es de admirarse, eso es pan de cada día. Los matrimonios y las relaciones de noviazgo se caracterizan por tener un tiempo muy corto de vida. Lo preocupante es que esto mismo está pasando con nuestro amado Jesucristo. Dios quiere más que una simple religión, lo que Dios quiere es que tengamos con Él una muy buena relación íntima. Los fariseos habían hecho del templo y del día de reposo una costumbre. V15 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 12. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. 12:3 Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? 12:4 Cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. 12:5 ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Jesucristo es más que el templo y que el día de reposo. V6-8 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 12:7 Y si supieseis qué significa: misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. 12:8 Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No debemos acudir al templo o asistir al culto solo porque tenemos la costumbre de hacerlo, debemos hacerlo porque nos causa gozo estar en la presencia de Dios. Porque nos deleitamos en Él. La costumbre en una relación de pareja o con Dios trae división. V25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. El hacer las cosas solo por costumbre, hace que no nos identifiquemos con lo que hacemos. Cristo es muy claro, nos identificamos con su ideal o estamos en su contra. V30 El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La costumbre en una relación de pareja no deja aflorar sus sentimientos. La relación se vuelve fría y rutinaria. La costumbre con Cristo no deja que aflore el Espíritu Santo. 3132 Por tanto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32 A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que 3294 hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Que es el que nos da fuego, pasión. La costumbre endurece el corazón. V34-35 Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Tanto el bueno como el malo tienen cosas valiosas en su corazón, tesoros, pero lo que para ti es bueno para otro podría ser malo. De acuerdo a lo que tenemos en nuestro corazón es la forma como hablamos. Tú y yo somos producto de lo que declaramos con nuestra boca. V36-37 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Cuando hacemos las cosas por amor, ponemos las cosas que hacemos en primer lugar. Jesús demostró que su Padre Jehová estaba por encima de todo, aún por encima de su propia familia. V46-50 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. 47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. 48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. No dejes que el amor por tu familia o por tu pareja se convierta en costumbre, vuelve a darle vida recordando por qué fue que te enamoraste de ella. No dejes que el amor por Jesucristo se convierta en costumbre. Recuerda las maravillas que Él ha hecho por ti, recuerda de dónde te sacó y sé agradecido, más que por necesidad congregarte por agradecimiento. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios.
No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Cuando los hechos hablan by Pastor José Luis de Joy. Summary. Cuando los hechos hablan las palabras obran, el pescado no necesita decir que es un pescado, por el olor se sabe que es un pescado. Al igual que un perfume, para que la gente se entere que él es un perfume no necesita decir que lo es. Basta con su fragante. 3295. Cuando los hechos hablan las palabras obran, el pescado no necesita decir que es un pescado, por el olor se sabe que es un pescado. Al igual que un perfume, para que la gente se entere que él es un perfume no necesita decir que lo es. Basta con su fragancia, es más, el perfume puede haberse acabado pero su fragancia queda impregnada en el frasco. Y aún en el ambiente. Los hechos valen más que 1000 palabras. Jesucristo, a través de su propia vida como ejemplo, quiere enseñarnos lo importante que es dejar que nuestros hechos hablen más que nuestra boca. Muchas veces nosotros hablamos más de lo que en realidad somos. Y después los hechos se encargan de avergonzarnos. Juan tenía dudas en cuanto si Jesús era o no el que estaba esperando. V1-3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 11:2. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. 11:3. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Muchas veces andamos por mucho tiempo con alguien, pero cualquier comentario nos hace dudar respecto a su sinceridad o reputación. La respuesta de Jesús fue la más sencilla, pero la más clara. V4-5. Respondiendo Jesús, les dijo: id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Si tú estás seguro que lo que estás haciendo está bien, entonces no te preocupes por cómo defenderte, deja que tus hechos lo hagan. Los discípulos de Jesús aprendieron de él y lo utilizaban para compartir o evangelizar. Juan 1:4546. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 1:46. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Si tú quieres convencer a alguien que crea en tu Dios, tan solo muéstrale tu vida, lo que Cristo ha hecho en ti será más que suficiente para convencer a los demás. Ahora, si no tienes nada que mostrar, ya no es culpa de Dios. ¿Cuáles deben ser nuestros hechos cristianos? 1. Honradez. Y no solamente con el dinero o bienes materiales, como está nuestra honradez en cuanto al tiempo, si somos cumplidos con nuestros compromisos, ¿a qué hora llegas a tus citas? 2. Responsabilidad. Eres responsable con lo que te delegan, con los compromisos que has adquirido. Lo haces bien y a tiempo. 3. Educación. Y no me refiero al grado académico que puedas tener, me refiero a cómo es tu comportamiento con los demás, saludas, das gracias, etc. Esto solo por mencionar algunos de los hechos que pueden hablar por nosotros. Jesucristo tiene una fórmula para conocer a los suyos. Mateo 7:1617. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los? 3296. Abrojos. 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Si quieres conocer a alguien, mira lo que hace. Juan era un hombre de hechos, admirado por Jesús. V79. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 11:8. ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. 11:9. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta. ¿Qué se necesita para llegar a ser una persona de hechos? 1. Querer transformar el mundo. V10. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. No basta solo con lamentarse por lo que está pasando, es necesario pararse y actuar. Para esto es necesario querer marcar diferencia ante los demás, en el trabajo, en el estudio, como cristiano, etc. 2. Ser apasionado o ser violento. V12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. En este pasaje Jesús no se refiere a la violencia en forma de terrorismo, se refiere a que hay que ser apasionado en hacer las cosas. Solo, con ganas se logran las metas de manera espiritual o secular. 2.1. Las nuevas generaciones parecen unos niños, solo viven de excusas.
V 1617. Más a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 11:17 diciendo. Os tocamos flauta, y no bailasteis, os endechamos, y no lamentasteis. 2.2. El mediocre siempre tiene una excusa en la boca. A todo le encuentra un pero. V 18-19 porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen. Demonio tiene. 11:19 vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen. He aquí un hombre comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El mediocre a todas partes a donde llega le parece que algo le falta y nunca está contento con nada. El mediocre siempre cree que no hay un grupo bueno, lo que él no sabe es que los grupos eran buenos hasta que él llegó. 3. Arrepentirse. V 20 entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, el arrepentimiento consiste en tener la capacidad de mejorar, de rectificar nuestro comportamiento. 4. Dejar que Dios actúe. V 25 en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los 3297 sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Dios no escoge personas importantes, Él nos hace importantes cuando nos escoge. 4.1. Porque Dios escoge lo vil. V 26 sí, Padre, porque así te agradó. 5. Descansar en Cristo. V 28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo nos da un nuevo respiro, Él es quien nos renueva como las águilas. 6. Dejarnos guiar por Cristo. V 2930 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 11:30 Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. En el campo por lo general unen en un yugo a un toro experimentado con un toro joven, de esta manera el nuevo aprende del toro experto. Cristo quiere enseñarnos, pero para esto es necesario que caminemos a su lado. Juntos en un yugo, su yugo. Los hechos hablan más que 1000 palabras, deja que tus hechos hablen por ti. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. HIPOCRESIA by Pastor José Luis de Joy. Summary. Fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades, generalmente positivos, pero contrarios a los que se experimentan. Es el que hace las cosas solo para que lo vean o para impresionar a los demás, por lo general una persona hipócrita es aquella que no sabe. Fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades, generalmente positivos, pero contrarios a los que se experimentan. Es el que hace las cosas solo para que lo vean o para impresionar a los demás, por lo general una persona hipócrita es aquella que no sabe qué es lo que quiere. Por eso se ve obligada a portarse como los demás quieren que él se porte. La palabra hipocresía viene del latín que significa fingir o actuar, y del griego que significa máscara, ocultar un sentimiento. Se lo utilizaba en el teatro, cuando un actor tenía que hacer varios personajes, utilizaba una máscara que caracterizara a cada personaje, a esto se le llamaba hipocresía. Hay muchas razones por las cuales los seres humanos caemos en la hipocresía. 1. El miedo a la realidad. La realidad en la que vivimos muchas veces es tan difícil que preferimos vivir otra realidad que no es la nuestra. 2. El no enfrentarse a sí mismo. Pablo decía, yo obligo a mi cuerpo. Si nosotros mismos no nos obligamos terminamos haciendo cosas que queremos hacer pero sabemos que no son buenas. 3. El no aceptarse tal como es. Esto no significa resignación, los seres humanos debemos luchar cada día por ser mejores, pero si debemos tener en cuenta nuestras limitaciones, o mejor aún miremos nuestras debilidades, esto nos ayudará para no caer. 3298. 4. La inseguridad. Cuando una persona no sabe lo que quiere o para dónde va, es más fácil terminar haciendo cosas que no quiere. Muchas veces la hipocresía se convierte en un mecanismo de defensa a la hora de enfrentarnos a nosotros mismos y a los demás. El primer paso falso que tenemos es cuando nos negamos a que todos somos hipócritas, solo reconociendo a nuestro enemigo es que lo podemos enfrentar. El éxito del apóstol Pablo estaba en que él siempre reconocía que tenía una lucha entre querer hacer lo bueno y lo malo, y sabía que si no se esforzaba terminaría haciendo lo malo. Hay diferentes clases de hipocresía pero en esta ocasión solo vamos a tener en cuenta dos. 1. HIPOCRESIA social. Es cuando tratamos de encajar o de agradar a un grupo determinado, y en este afán terminamos actuando como ellos a pesar de que no es lo que queremos.
Las cosas que influyen en lo social son 1.1. La moda. Muchas personas terminan vistiéndose como lo hacen los demás así eso no le guste. 1.2. La política. Muchas personas de nuestra sociedad terminan eligiendo candidatos no por el plan de trabajo que él tiene, lo hacen por el obsequio que recibieron de ellos en ese momento. 1.3. Lo laboral. Debido a la situación difícil que pasa la sociedad muchos terminan trabajando en actividades que no les gusta. 2. HIPOCRESIA religiosa. Es cuando tratamos de vivir una vida de misticismo, pero no llevada por la verdad sino por la mentira y muchas veces no por maldad, sino por emoción. Las áreas en las que podemos llegar a ser hipócritas son las siguientes. 2.1. Nos creemos justos. V1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Siempre aparecemos como los héroes del momento, pero no porque nos guste hacer el bien, sino porque nos gusta figurar, nos gusta que los demás nos estén siempre agradeciendo por lo que un día hicimos. Nos creemos tan buenos cristianos que juzgamos a los demás. 2.2. Nos creemos muy bondadosos. V2-4 Cuando, pues, de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 6. 3 Más cuando tú de limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. 6. 4 Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La ayuda que demos a los demás tiene que ser de corazón y no solo por ganar reconocimiento de los demás. 2.3. Oramos por llamar la atención. V5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas. 3299. De las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando nos dirigimos a nuestro Padre Celestial solo para que los demás nos vean nos convertimos en charlatanes. V7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 2.4. Cuando ayunamos solo para que nos vean. V16 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. El ayuno no es para inspirar lástima, es algo poderoso que nos levanta el ánimo y nos llena de energía. La mejor forma de saber si estamos actuando con hipocresía es preguntándonos qué es lo que nos mueve a hacer las cosas. ¿Por qué oramos? ¿Por qué reímos? Muchos se ríen pero no de felicidad, lo hacen porque ese es su trabajo, o porque con eso agrada a los que están a su lado. Pregúntate a quién va dirigida mi oración. Si tu oración va dirigida a Jehová o a nuestro Señor Jesucristo, no va a importar que no hayan otras personas a nuestro lado, solo lo puedo hacer. Si creamos un ambiente de comprensión no necesitaríamos fingir ante los demás o dicho de otra manera no necesitaríamos ser hipócritas. Dios quiere que le abramos nuestro corazón, con él no seamos hipocrititas, no le escondamos nuestros sentimientos, nuestros temores o nuestras debilidades, él sí nos puede ayudar. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Una vida feliz by Pastor José Luis de Joy. Summary. Todos anhelamos tener una vida feliz, llena de comodidad, de lujos de dinero, etc. Pero una verdadera vida de felicidad es mucho más que eso. Todos anhelamos tener una vida feliz, llena de comodidad, de lujos de dinero, etc. Pero una verdadera vida de felicidad es mucho más que eso. Conozco a muchas personas que el dinero y las comodidades les sobra, pero no son felices. Una vida feliz se la logra con una muy buena convivencia. Convivencia es la capacidad de poder vivir en compañía de otros o interactuar con los demás, es decir, poder tener algún tipo de relación recíproca con los demás. El diálogo es una parte fundamental para que la convivencia sea todo un éxito. El diálogo es un intercambio de ideas entre dos o más personas, por eso el diálogo no necesariamente tiene que ser a través del hablar con nuestra boca, podemos hablar a través de nuestros gestos, con un abrazo, una caricia, con una sonrisa podemos decirle a alguien bienvenido. Lo que necesitamos para tener una vida feliz. 3300. 1. No juzgar. V1 No juzguéis, para que no seáis juzgados. Muchas veces las personas no quieren estar con nosotros porque nos convertimos en sus jueces, para nosotros ellos siempre son los malos, los que no sirven para nada, nos la pasamos siempre señalando. El juicio se devuelve. V2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
Cuando nosotros apuntamos con un dedo a los demás, 4 dedos nos apuntan a nosotros. 2. Mirate a ti mismo. V3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando yo tengo la capacidad de poder mirar mi defecto, se produce algo maravilloso, ya no veo tan grande el defecto de los demás. Cuando me miro a mí mismo me doy cuenta que en realidad lo que el otro tiene es una paja comparado con la viga que yo puedo tener. 3. Corrigete a ti mismo. V5 Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo puedo corregir a los demás cuando tengo la capacidad de corregirme a mí mismo. En ese momento paso de ser un criticón a ser ejemplo para los demás. Siendo ejemplo, figura y modelo lograremos cambiar a los que están a nuestro alrededor. Si tú lo haces primero, los demás te van a seguir. Tu hijo aprende más rápido cuando te ve barriendo, que cuando se lo ordenas. 4. No dé tus perlas a los cerdos. V6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. En el versículo 6 nos habla acerca del no dar lo santo a los perros. Con santo se refiere a lo espiritual, es decir, la palabra de Dios. Perro era el calificativo que se le daba a los que no eran del pueblo de Dios. Mateo 15, 26. No desperdicies tu tiempo hablando de Dios a quienes no quieren escuchar. Pero también nos dice no de tus perlas a los cerdos, se refiere a lo precioso que podemos tener, que es lo más precioso para ti. Dios, tu familia, tu tiempo, tu trabajo. Que estás arriesgando a perder por ayudar a otros que tal vez no lo merecen. Con esto no quiero decir que no debemos ayudar. Ayuda, pero cuídate de no salir dañado tú o tu familia. Un maestro oriental vio cómo un alacrán se estaba ahogando, y decidió sacarlo del agua, pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó y el animal cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el alacrán lo picó. Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo: Perdone maestro, pero usted es terco. No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua el alacrán lo picará. El maestro respondió: La naturaleza del alacrán es picar, él no va a cambiar su naturaleza y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar y servir. Y entonces ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. No permitas jamás que la conducta de otras personas condicione la tuya. 5. Trata a los demás como quieres que te traten, regla de oro. 3301. Para una buena convivencia. V12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si quieres que te respeten, trata a los demás con respeto. Da a otros lo que tú quieres recibir de ellos. Amor, confianza, comprensión, etc. 6. ESFURZATE por ser mejor. V1314 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 7. 14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino estrecho es el esforzarse por conseguir las cosas, el camino ancho es la comodidad. Hay gente que quiere grandes cosas pero no quiere esforzarse por conseguirlas. Quiere la empresa grande que está junto a su casa, pero lo que no quiere es pasar por lo que tuvo que pasar su vecino para conseguirla. Nos gustan los resultados pero odiamos los procesos. Para ser salvos también es necesario entrar por la puerta estrecha. ¿Qué cosas quieres lograr en la vida? Eso lo puedes conseguir. Pero posiblemente tendrás que estrecharte un poquito en tu forma de vivir. 7. No te fijes en apariencias. V15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es bueno cuidarnos en lo espiritual, pero también es necesario hacerlo en nuestra vida diaria, en lo secular. En lo secular, no todos los que parecen mala gente lo son, ni tampoco todos los que parecen buena gente lo son. Es necesario darnos un tiempo en conocer a la gente antes de emitir un juicio hacia ellos. En lo espiritual, no todo el que habla de Dios viene de parte de Dios. V21-23 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 7. 22 Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. 7. 23 Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Los milagros no son garantía de estar con Dios. Satanás también puede hacer milagros para confundir a los hijos de Dios y a los que no lo son. 2 Tesalonicenses 2. 9. 8. Tómate tiempo en conocer a los demás. No es prudente dejarnos influenciar por los demás solo por su apariencia tanto en lo secular como en lo espiritual. V16, 20 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así que, por sus frutos los conoceréis. Para saber si alguien viene de parte de Dios es muy importante primero conocer a Dios. Si no conoces a Dios tampoco conocerás a sus mensajeros. Tú y yo podemos tener una vida feliz, solo aprende a convivir. Esto será mucho más fácil si lo hacemos tomados de la mano de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la 3302. Descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Logrando un milagro by Pastor José Luis de Joy. Summary. Sea creyente o no, todos de alguna manera queremos un milagro. Así diga que no cree en los milagros divinos como lo expresamos los cristianos, anhela que en su vida suceda algo que sea fuera de lo normal, así después lo llame casualidad u obra del destino. Sea creyente o no, todos de alguna manera queremos un milagro. Así diga que no cree en los milagros divinos como lo expresamos los cristianos, anhela que en su vida suceda algo que sea fuera de lo normal, así después lo llame casualidad u obra del destino. Cuando ocurre algo asombroso y excepcional para lo que no hay una explicación racional, se dice que ocurrió un milagro. Se le llama también milagro a aquello que, por medio de la intervención divina, se manifiesta en tu vida para mejorarla. A veces, se le llama milagro a algo que simplemente te hace sentir que la vida tiene magia y misterio. Aunque las definiciones varían, muchas religiones y culturas de ayer y de hoy poseen algún concepto de lo que es un milagro y reconocen los milagros como una realidad. Origen y significado de la palabra milagro. La palabra milagro viene del latín miraculum, que significa mirar. Miraculum a su vez proviene de mirari, que significa contemplar con admiración, asombro o estupefacción. En la antigüedad se le llamaba miraculum a todo aquello que no se podía comprender. Con el tiempo, la palabra milagro ha llegado a ser definida, según el Diccionario de la Lengua Española, como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Lo que necesitamos para lograr un milagro. 1. Creer en lo sobrenatural. Es muy difícil que alguien llegue a recibir algo de lo cual no cree. Para recibir algo se necesita estar dispuesto a recibirlo. 2. Aceptar la voluntad de Dios. V1-2 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 8. 2 Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué nos motiva a orar? Por lo general todos los seres humanos oramos mientras tenemos una luz de esperanza de recibir lo que estamos pidiendo. Jesucristo oraba y a pesar de estar desesperado al final de su clamor decía: Señor, hágase tu voluntad más no la mía. Mateo 26. 39. Nosotros los cristianos hacemos todo lo contrario, oramos para que se haga nuestra voluntad, tanto que al no recibir el milagro que estábamos esperando tildamos a Jehová como un Dios injusto, y muchas veces hasta nos enojamos con él y según nosotros le pagamos con el látigo de la indiferencia y ya no volvemos a la iglesia. 3303. 3. Debo creer que Dios puede hacerlo. 9. 28 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Muchas veces creemos y hasta predicamos sobre un Dios que hace milagros, pero Jesucristo quiere que nosotros creamos específicamente que Él puede hacer lo que yo necesito. 4. Debo tener una fe activa. 8. 7-8 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 8. 8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. La fe no debe ser solo de teoría, debemos reflejarla en cada momento de nuestra vida. 5. Cada uno recibe a la medida de lo que espera. 8. 13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 9. 29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Un hombre estaba orando en el reclinatorio, desesperado decía: Dios mío, dame 3,000 pesitos para poder comer algo en este día. Junto a él estaba otro varón desesperado porque él no se paraba rápido para el poder elevar su oración. Ya cansado de esperar se mete la mano en el bolsillo y le dice al que estaba arrodillado: Necesitas 3,000 pesos, tómalos, pero no le quites tiempo a Dios, yo necesito pedirle 10 millones. 6. Visualizar el milagro. Hebreos 11. 1 Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Convicción es la capacidad de estar tan seguro de algo que es como si lo pudiera ver antes de que suceda. 7. Declararlo. Si puedo verlo en mi mente, lo puedo declarar. 9. 20 a 21 Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. 9. 21 Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva, antes de tocar el borde del manto que para ella era el punto de contacto entre su fe y el poder sobrenatural de Dios, al igual que para el rey Ezequías la masa de higos o para Naamán las aguas del río Jordán. Ella lo estaba declarando en su mente. Porque el milagro comienza en la mente, debemos llamarlo que no es como si fuera. Romanos 4, 17, Joel 3, 10, 8. El milagro es una profecía. 8, 17 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. Esta profecía, al igual que todas, solo se cumple en la vida de los que la creen. 9. Debo querer un milagro. Juan 5, 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Esta pregunta parecería ilógica, quien que esté enfermo no quiere ser sano, o quien que esté pobre no quiere salir de la pobreza. Pero muchas veces caemos en el conformismo cristiano, y nuestras palabras no ayudan a conseguir un milagro. Con lo que tengo es suficiente, la plata daña, quiero una casita en cualquier lugar, con tal que sea propio, así sea un rancho, etc. 10. Debo creer de corazón. Marcos 9, 2223 Y muchas veces le echa en él. 3304, fuego y en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. 9, 23 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si nosotros podemos creer, Jesucristo puede hacer el milagro. Juan 11, 39 a 40 Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, yede ya, porque es de 4 días. 11, 40 Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios está dispuesto a hacer milagros, pero necesita personas que le crean ciegamente, sin dudar. Solo confía en Él, no te preguntes cómo lo hará, pero si crees verás la gloria de Dios. Para el que cree todo es posible. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Un verdadero cristiano by Pastor José Luis de Joy. Summary. El mandato de Jesucristo a sus discípulos no fue que hicieran cristianos, el mandato era el de ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 a 20 El concepto de cristiano nace mucho tiempo después en Antioquía, Hechos 11. 26. El mandato de Jesucristo a sus discípulos no fue que hicieran cristianos, el mandato era el de ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 a 20. El concepto de cristiano nace mucho tiempo después en Antioquía, Hechos 11. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando muchas personas, al ver que los discípulos andaban con Jesús de apodo, les llamaron cristianos, que literalmente significaba, los pertenecientes al partido de Cristo. Pronto este nombre se trasladó a cualquier persona que decía creer en Cristo. El problema es que creer cualquiera puede creer. Santiago 2, 19 Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. No todo el que dice ser cristiano lo es. Mateo 7, 21 No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Discípulo era alguien capaz de dar la vida por su maestro. Estaba dispuesto a pagar un precio. Lucas 14, 2527 Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo. 14, 26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 14, 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero al menos en la antigüedad el cristiano era el mismo discípulo capaz de dejarlo todo por Cristo. Con el tiempo se ha ido perdiendo el valor de su significado, y por eso cualquiera se llama cristiano. Muchas personas creen que por solo llevar muchos años calentando silla en una iglesia ya son cristianos. 3305. Alguien dijo alguna vez, el hecho de que una persona entre en un taller de mecánica no lo convierte en carro. Y por el solo hecho de que alguien lleve muchos años entrando a una iglesia cristiana no la convierte en cristiano. Características de un verdadero cristiano. 1. Estar bajo autoridad.
V1 entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hay muchas personas que solo quieren figurar o sentir el dulce sabor de poder mandar a los demás. Con Cristo el que quiere mandar debe aprender a obedecer. El que quiere ser cabeza debe tener a Cristo como cabeza. 2. Tener una misión. V7 yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El verdadero cristiano es el que tiene la misión de llevar la palabra de Jesucristo a todo aquel que lo necesite. En el mundo es necesario que sepamos qué es lo que queremos y para dónde vamos. Para progresar en lo espiritual se requiere de lo mismo. Que el cristiano sepa para dónde va y qué es lo que quiere. 3. Servir desinteresadamente. V8 sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No debemos servir para obtener beneficios personales, los beneficios vienen por servir de corazón. 4. Depender solo de Jehová Dios. El dar gratis la palabra no significa que no tengamos que depender de Dios. V9 a 10 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. 10 ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Si tu servicio a Dios es de tiempo completo, Dios te dará todo lo que necesites a través de la congregación. Es algo que además de lo espiritual se entiende por razón de la lógica. Filipenses 4, 1516 Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 4, 16 Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 2 Corintios 11, 9 Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. 5. Portadores de paz. V13 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Portador es alguien que tiene algo consigo. En este caso debemos tener paz en nosotros para poder llevar paz a los demás. 6. Se cuidan del mundo. V16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. El mundo cada día es más difícil, Satanás anda como león rugiente, por eso es que se requiere que el cristiano no sea ingenuo frente al enemigo. Mucha. 3306. Gente del mundo se aprovecha de la ingenuidad de los cristianos para explotarlos económicamente. 7. SNTIBLES a la voz de Dios. V1920 Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 10. 20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de Dios es quien habla por nosotros, pero para esto debemos dejar que Él actúe de manera librera en nosotros. 8. ABORRSIDOS por el mundo. V22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora que ya no hacemos lo que al mundo le agrada, somos aborrecidos. Si el mundo no te quiere significa que estás caminando para el lado opuesto de donde camina el diablo. Si el mundo te ama es posible que estés caminando cogido de la mano de Satanás. 9. Temerosos de Dios. V28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay cristianos que le temen más al mundo que a Dios, les importa más el que dirán de los demás que lo que manda Dios. 10. Se considera valioso para Dios. El verdadero cristiano es el que tiene su autoestima muy alta, sabe que es un hijo de Dios y por eso confía en él aún en medio de la adversidad. V29 a 31 No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. 10. 30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados. 10. 31 Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. 11. Amadores de Jesús. V37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Para el cristiano verdadero el motor de su existencia es Cristo. El verdadero cristiano no es el que anda tras de un milagro, el verdadero cristiano recibe milagros todos los días como resultado de buscar a Dios todos los días. 12. Soporta los sufrimientos por amor de Cristo. V38 a 39 Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 10. 39 El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
El cristiano falso es el que cree que al hacerse cristiano ya se le acaban todos los problemas y sufrimiento. El verdadero cristiano sabe que Jesucristo no nos quita los problemas pero sí nos ayuda a salir victoriosos. El boxeador que no boxea, no conoce lo que es la victoria, si habla de ella sin pelear es un mentiroso. Cristo no nos va a preparar un mundo especial solo para nosotros, Cristo lo que quiere es prepararnos a nosotros para salir victoriosos en este mundo difícil. Ser un verdadero cristiano cuesta, hay muchos que quieren seguir a Cristo pero con la misma comodidad que el mundo le ofrece al seguir todas sus tradiciones y costumbres, aseguran que ya no son católicos pero aman sus costumbres y no las quieren dejar. Alegando que no son legalistas o fanáticos. 3307. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas, haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Una persona brillante by Pastor José Luis de Joy. Summary. Tal vez todos anhelamos llegar a ser o que nos reconozcan como personas brillantes. Una persona brillante es mucho más que simplemente ser inteligente o ágil, una persona brillante es aquella que hace las cosas correctas y de la forma correcta. Tal vez todos anhelamos llegar a ser o que nos reconozcan como personas brillantes. Una persona brillante es mucho más que simplemente ser inteligente o ágil, una persona brillante es aquella que hace las cosas correctas y de la forma correcta. Para llegar a ser una persona brillante se requiere tener una muy buena actitud y mucha disposición. Dios quiere que seamos brillantes y para eso nos capacitó. Pero a pesar de que ese es el deseo de Dios, no todos lo pueden conseguir. Cuando Jesús hacía milagros, sanaba a los enfermos, daba de comer a los hambrientos, era una gran muchedumbre la que lo seguía. Mateo 4, 24-25 Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. 4. 25 Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero cuando Jesús se disponía a enseñarles la forma como ellos llegarían a ser brillantes, el panorama cambiaba en gran manera, ya no eran muchedumbres los que lo seguían. Pues seguramente para eso estaban muy ocupados. 5. 1-2 Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. 5. 2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, para aprender ya solo estaban los discípulos, creyente puede ser cualquiera, discípulos solo los que están dispuestos a seguir a Jesús para aprender de él. ¿Qué se necesita para ser una persona brillante? 1. Querer. Es la parte más fundamental. Cuando una persona no quiere, así esté capacitada y tenga las herramientas necesarias, no hace nada, siempre va a tener una excusa justa para cada ocasión. 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que se creen sobrados en todo nunca aprenden ni hacen algo. 2. Ser sensible. 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es que tengamos que convertirnos en unos llorones, debemos ser sensibles a la necesidad de los demás y del entorno en el cual vivimos, esto nos hará parte de la solución. Y no del problema. 3. Ser mansos. 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchos confunden manso con menso. La mansedumbre. 3308. Nos lleva a ser obedientes a Dios y a todo lo que demande obediencia. 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ser brillantes es ser sal y luz para la tierra y el mundo. Ser sal. 13 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué nos quiere decir con esto? Veamos algunas de las características que tienen la sal y las cuales Dios ve en nosotros. 1. Conservante. Detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de microorganismos, bacterias, levaduras y mohos. Es decir, la sal hace que la carne no se descomponga de manera rápida. Tú ayudas a conservar la calma, el amor o lo que tocas lo pudres. 2. Influencia. La sal es capaz de convertir en sal todo lo que toca. La sal no se deja influenciar, ella influencia, cambia su entorno, tú estás para convencer de la verdad, no para que te dejes convencer de mentiras. Que ellos se conviertan a ti, y no que tú te conviertas a ellos. Jeremías 15, 19, 3. Sazona y da buen sabor. El almuerzo podrá estar repleto de carne, pero si no tiene sal no sabe a nada. Tú y yo estamos para darle sabor a la vida, por amarga que parezca la situación, que cuando tú y yo lleguemos a ese lugar las cosas cambien para bien. 4. Antiséptico.
Es un medicamento capaz de acabar con microorganismos que generan infección. La mentira, la envidia y muchas otras cosas de estas generan infección en nuestra alma, en estos casos cuando te llevan chismes y actúas como la sal. 5. Anestesiante. Es un medicamento que sirve para evitar sentir dolor. De esta forma nos ve Dios, como personas capaces de evitarle dolor a los demás, no siendo consentidores, siendo sabios para decir las cosas. 6. Valiosa. En la antigüedad la sal era tan valiosa que la palabra salario proviene de sal, a los soldados romanos se les pagaba con sal. Un cristiano tiene que ser alguien valioso en cualquier parte donde se encuentre. Valioso por su testimonio de vida. Ser luz. V14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz es algo muy importante en el buen desarrollo de las cosas, sino pregúntele a un ciego cómo vive sin ver la luz maravillosa que tú y yo podemos observar cada día. La luz es importante, entonces porque Jesús nos compara como la luz y él mismo dice que es la luz. Veamos algunas de las características de la luz. 3309. 1. Da claridad. Partamos de la utilidad lógica y obvia de la luz sirve para dar claridad, en la oscuridad es muy difícil desenvolvernos con libertad. Nuestra vida de cristianos es así muy útil en esos momentos de oscuridad, qué bueno que cuando alguien no sepa qué hacer tú y yo podamos ser esa luz que le da claridad a sus pensamientos, a su relación de pareja. Para esto Dios nos permite pasar por experiencias desagradables para que aprendamos de ellas y después podamos enseñar, convirtiéndonos de esta manera en luz. 2. Da tranquilidad. Muchas veces cuando llega la luz, la claridad al lugar donde nos encontramos no se acaba con el problema solo por estar claro, pero si nos genera tranquilidad, el miedo se minimiza. Como cristianos esa es nuestra labor, si bien es cierto que en muchos casos no podemos llevar soluciones, al menos podemos llevar tranquilidad y paz. 3. Es guía. Cuando un barco está perdido en medio del mar y en la oscuridad de la noche, lo único que puede salvar a sus tripulantes es la luz maravillosa de un faro. Esa luz es la guía que le indica por dónde avanzar. Tú y yo estamos hechos para ser guías de mucha gente que en este mundo se encuentra perdido. Hay mucha gente que en la calle es luz pero en su casa oscuridad. ¿Tú de cuál de ellos eres? La única forma que tenemos para ser brillantes es a través de nuestros actos, y en especial con los nuestros, con los de nuestra casa. V16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todos podemos ser brillantes, lo único que necesitamos para conseguirlo es luchar por cada día ser mejor, y hacer las cosas mejor. Esfuérzate, sé valiente y lo lograrás. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Pruebas de fe by Josué Martínez. Summary. El que tiene firmemente plantada su fe en Jesucristo, tiene la bendición más grande que un ser humano puede tener, es justificado de todos sus pecados y tiene acceso al trono de gracia, pero hay pruebas de fe, no nos dé miedo ni sorpresa. Pruebas de fe. 1 Ped. 1:1-7. Si alguien tiene fe en Cristo es debido a la obra del Espíritu Santo, es una señal de ser elegido para salvación, y la fe es la señal de vida espiritual de parte de Dios, y es la fuente para santificación. Esta fe tiene un destino, que alcancemos la gloria eterna. Esta es la razón de nuestro gozo. El que tiene firmemente plantada su fe en Jesucristo, tiene la bendición más grande que un ser humano puede tener, porque ese le agrada a Dios, es justificado de todos sus pecados y tiene acceso al trono de gracia. 3310. ¡Qué bonito! No todo es bonito en la vida de la fe. Hay pruebas de fe, a muchos les sorprenden y a otros les da miedo. Junto con las rosas vienen espinas, las dos cosas vienen juntas, fe y pruebas. Voy a hablar de, y, con toda seguridad tu fe será probada. 2. Tu fe será probada en varias formas. 3. Tu fe será probada individualmente. IV. Tu fe será probada con propósito. Y, con toda seguridad tu fe será probada. Tal vez en estos momentos no estés pasando por alguna prueba, pero ningún cristiano ha vivido su vida sin pruebas. Escuchen la definición bíblica de fe y veamos qué implica pruebas. 11. 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando oramos estamos ejercitando nuestra fe, oramos y esperamos la respuesta de Dios. Y déjenme decirles algo, Dios no nos dio la fe en Jesucristo para jugar con ella, Dios no nos dio el arma de la fe para presumirla públicamente, pero se nos dio para que la ejercitemos. La debemos ejercitar durante toda nuestra vida. Te doy esta lámpara, porque habrá caminos oscuros en los que no verás ni siquiera dónde pondrás tu siguiente paso. Rom. 1.17 Más el justo por la fe vivirá. Por fe andamos, no por vista. La fe y las pruebas crecen juntas. Quieres mucha fe, vendrán muchas pruebas. Quieres una fe grande, te vendrá una prueba grande. Así como el viento es necesario para que el ave vuele,
Así también las pruebas son necesarias para que la fe se manifieste. Es un honor tener pruebas. Si no tuviéramos pruebas diríamos yo creo en Jesucristo, pero no estoy seguro porque nunca he tenido que creer en Él en tiempos difíciles, y cuando vengan las tentaciones a pecar es un gran honor rechazar el pecado y escoger a Cristo. Eso glorifica el nombre de Cristo. Cuando vengan las pruebas, las tentaciones, usa tu fe, glorifica a Jesús. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, y Dios nos dirá: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham no hubiera abandonado su casa y su parentela para ir a un lugar desconocido? No, yo me quedo aquí en mi casa a disfrutar la vida tranquila con mis amigos. ¿Qué necesidad tengo de andar como vagabundo viviendo en casas de campaña? Hubiera sido conocido como el padre de la fe. Y si Isaac hubiera nacido cuando era fuerte, ¿cómo podríamos saber que nada es imposible para Dios? Pero qué bueno que nació cuando humanamente era totalmente imposible, pero lo que para el hombre es imposible para Dios es simplemente fácil. 3311. Pero su máxima prueba fue cuando Dios le dijo: toma a Isaac, a tu único hijo a quien tú amas, y ofrécemelo en un holocausto en el monte que yo te diré temprano. Se levantó y tomó camino de 3 días. Isaac le preguntaba: padre, aquí vengo cargando la leña, el cuchillo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Jehová Jireh, igual a Dios proveerá. Y cuando llegaron al monte que Dios les indicó y vio a Abraham que Dios no proveyó nada, no dudó, sacó su cuchillo para sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios era poderoso como para resucitar a los muertos. Por eso Abraham es el padre de los creyentes. Aquí también es de notar la actitud sumisa, respetuosa de su hijo. Isaac no intentó huir ni dijo: ay, a mi papá ya le agarró la demencia senil, ya se le zafó un tornillo, le voy a tener que dar un estate quieto, viejito. La fe se prueba para saber si obedece los mandamientos de Dios, y la fe se prueba para ver si es una fe sincera. ¿Saben cómo se prueba el oro? Con prueba de fuego. Si se quema y se desvanece, era falso, y si contiene impurezas, se eliminan con la prueba de fuego y el oro queda más puro. Así también vuestra fe, para Dios más preciosa que el oro, se prueba con fuego. Entonces vas a decir: tengo una verdadera fe, aguanté las pruebas, porque las pruebas son para nosotros